Hola amiga. Hola, 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 hola. Creo ¿cómo que ya está estás? haciendo recording. Sí. Muy bien, ¿tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues ahora sí, otra vez pasó como un mes y creo que este es el capítulo 11. Ya tenemos casi un año haciendo este proyectito. ¿Cómo ves? Ay, qué bonito. Pues yo creo que lo más bonito es hablar contigo Ya sé, qué y dar bueno, y el seguir, update. y seguir creciendo en esto de estar ok, estar ok, Exactamente, estar ok. Y hoy exactamente. queríamos hablar del luto. Sí. Yo te propuse ese tema porque creo que lo traía últimamente, a ver, hace menos de un mes murió mi abuelita, ¿no? Y eso eh, como que desencadenó ese pensamiento. Realmente ya estaba Mm, sufriendo mucho, así que hay una parte de toda la familia que es como tranquilidad y hasta un poco de gratitud de que ya no esté sufriendo así, ¿no? mm, Pero al mismo tiempo es un luto hacia ella, ¿no? De una persona que ha estado ahí como toda la vida, de tu vida, y que por lo menos en mi familia muchas cosas giraban alrededor de mi abuelita desde que estábamos chiquitos, ¿no? Todas las navidades fue la abuelita que yo más vi, ¿no? Mis otros abuelitos murieron cuando yo estaba muy chiquita o antes de que yo naciera. Entonces, mm, como que en mi familia todo giraba mucho alrededor de ella, todas las reuniones, todas las navidades, todos los cumpleaños, todo, todo. Entonces, no nada más es el hecho de que mi abuelita como su persona parta, sino también es un luto a ciertas tradiciones, ¿no? De dejar ir ciertas tradiciones como eran, ciertas eh, expectativas tal vez como familia, ¿no? Sí, ciertas vivencias y creo que eso fue por un lado lo que me despertó ese tema y luego que me mm, puso a reflexionar junto con dos ejemplos más. Un ejemplo fue, bueno, a mi hermana la operan de la rodilla y está 6 meses bueno, 6 meses en cama y recuperándose y le dicen, bueno, tú no puedes volver a correr, ¿no? Se acabó. Y mi hermana, pues la mayor parte de su deporte siempre había sido correr. ¿No? Parte de su identidad es correr. Es como, y ahí también me quedé pensando mucho en, para ella también fue unos meses de dejar ir muchas cosas de su identidad y de las cosas como ella las hacía para, sí, para poder estar bien para sus hijas, para poder mejorar la rodilla, para saber que cuando pueda volver a caminar, ahorita que ya está caminando normal, tiene que hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, creo que ese fue otra de las piezas que me puso a pensar mucho en el luto y qué pieza juega en nuestra vida, porque muchas veces pensamos en luto automáticamente como muerte, em, pero, pero creo que es mm, el hecho de dejar ir, y dejar ir pueden ser, si decides una cosa, significa que hay otra cosa que decidiste que no, y esa cosa también es decir, es dejarla ir. Cuando rompes una relación con un novio es dejar ir esa relación o con un amigo. Cuando renuncias a un trabajo es dejar ir ese trabajo y parte de la identidad que tenías a lo mejor con ese trabajo. mm, Eh, Como que es dejar ir también em, expectativas, imágenes, mm, posibilidades. eh, y creo que mucho tiene que ver cómo nosotros enfrentemos ese luto, ¿no? Si lo enfrentas como pérdida o si lo enfrentas también como amor, como ganancia de otras posibilidades. Si muere una persona, bueno, es también agradecimiento a lo que vivimos con esa persona y lo que nos deja, es también las experiencias. Entonces, creo que era todo esto, amiga, que quería reflexionar contigo. ¿Tú qué piensas de este tema? Fíjate que em, luto para mí, desde mi punto de vista, sí es la pérdida. O sea, es realmente
es ese, es más bien ese sentimiento que te causa el haber perdido algo, como la identidad que dices de tu hermana, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, el no poder correr ahora ya era parte de su identidad. Y que ya después, es como esa es la primera parte, ¿no? Es la primera fase. Y después dices, ok, ya después que viviste la pérdida o viviste ese sentimiento, ahora sí puedes encaminarlo a, a sacarle el provecho y decir, bueno, entonces si ahora no voy a correr, no sé, a lo mejor voy a nadar y nadar va a ser parte de mi identidad ahora. Mm. Ujú, Pero es como una curva, ¿sabes? ujú, Desde mi punto de vista. No sé, obviamente el luto siempre lo relacionamos, como dices tú, al fallecimiento, más bien, ¿no? De alguien. ujú. Pero sí, definitivamente yo lo relaciono a la pérdida de algo. Y, y yo no me había dado cuenta, pero por ejemplo, yo creo que desde mi punto de vista o algo personal que a mí me pasó fue también así como tu hermana, o sea, la pérdida de una cierta identidad cuando me embarazo. Y se me hizo bien. Todo esto me di cuenta porque yo una vez estaba escuchando un podcast de alguien que lo menciona así, que cuando te embarazas y automáticamente eres ahora como una futura madre y pierdes una identidad, transformas más bien tu identidad, la tienes Eso, que transformar. eso, eso puede ser porque al mismo tiempo también ganas otra, ¿no? Claro, claro que gana, o sea, sí puedes ganar otra. Bueno, en este caso, por ejemplo, tu hermana podría ganarse la identidad de ahora ser súper buena nadadora o ir a nadar todos los días, ¿no? Pero esa transformación Ujú, lleva como un bunch, ¿no? Un bunch de emociones. ujú. Creo que la mirada, o sea, como lo vemos comúnmente es como una ausencia, ¿no? Dolor, Mm, vacío, antes de esa transformación a lo que sigue, ¿no? exactamente, Pero fíjate que acabo de ver un exactamente. video bien interesante que te acabo de mandar, bien bonito, en donde dice, bueno, es que muchas veces nosotros, o sea, es como esa pérdida, por ejemplo, cuando decimos en inglés, I lost my parents, y decía el chico, bueno, es que lost lo asociamos como pérdida, como que me Mm, falta algo, I'm missing something, pero no es como que mi papá se quedó en el mall y se perdió, o sea, se murió, no se perdió, I didn't lost my dad, ¿no? My dad ujú, died. Dice, en el momento que dejo de pensar que algo está mal y que perdí algo y no lo encuentro, mm, transformo eso hacia, pasó esto, ¿sabes? Mi papá murió, no tengo nada que ver yo con eso, o sea, es, sí me duele, sí se fue una persona que amaba, pero al mismo tiempo también se quedan cosas bien lindas y no es como que hay algo que, I'm missing something, no es como que tengo que encontrarlo, ¿sabes? No, mm. dejo de ser víctima de las circunstancias. Y muchas Sí, veces sí, el sí, ser claro. víctima de las circunstancias es lo que nos provoca estar en ese círculo de dolor y es en ese círculo de sufrimiento, porque pensamos es que hay algo que me está faltando, ¿no? No significa obviamente que no duela cuando pierdas a un papá, ¿no? O cuando mi abuelita, o cuando pueden ser cosas menos tal vez dramáticas que una muerte, hasta una separación, pero es, tal vez es como desprenderte de esa, ser víctima de las circunstancias, porque I am missing something, sino esto pasó y como que es Mm, la interpretación que le damos, ¿no? De tal vez... mm, en ese video él decía, bueno, es también el luto es sobre amor, también es el amor que permanece ahí, también es lo que aprendí, también es, ok, no decidí una cosa y esta decisión se va, pero también es lo que gano con la otra decisión que tomo.
Entonces, Pero es que hay veces que no lo puedes decidir y yo creo que eso es la fuerte, ¿no? La gente que, por ejemplo, yo una vez estaba leyendo que cuando pierdes a los dos papás, o sea, ujú, realmente cuando eres huérfano, es como una sacudida, porque ya no eres la identidad, ya no tienes la identidad de ser el hijo, ya no los ujú. tienes. Y no fue por decisión propia, posiblemente, ¿no? Claro, claro, y yo pienso que es algo bien triste. Yo también pienso que cuando pasa eso, sí es bien pesado y creo que es un proceso individual que tenemos que pasar, ¿no? Creo que Mm, lo que me hacía pensar este video es simplemente saber que no somos víctimas, ¿sabes? No es como mm, algo me está pasando, pobrecito yo, sino es simplemente pasó, perdí, o sea, mis papás murieron, ¿qué me queda? ¿Cómo me muevo mm, hacia lo mm. siguiente? ¿Sabes? No Ya. significa que no los extrañe, pero no es algo que pueda hacer algo al respecto, no es algo que yo soy el pobrecito, o sea, pasó, estoy triste, ¿cómo me recupero? ¿Cómo, qué es lo que me queda de eso? Se me hizo muy interesante. No, no creo que eso siempre sea fácil, Mm, pero se me hizo interesante y me puso a pensar, por ejemplo, ¿te acuerdas que te estaba diciendo que ahorita, bueno, aquí en la familia, a lo mejor esto es algo un poco personal, pero estamos pasando por la decisión de, bueno, tener otros hijos o no tener? Y que en el momento que yo cierre como ese círculo y diga, vamos a decir que mi decisión sea negativa, no voy a tener hijos, siento que voy a tener que pasar por un luto, ¿sabes? mm, Pero creo que en mí está darle el significado a ese luto de decir, de clavarme más en la decisión, o sea, en la imagen que se va de, eso, de esa familia de cuatro, de esa posibilidad de alargar la familia, de ese deseo que ya no va a pasar a lo mejor, a simplemente enfocarlo a la decisión que tomé positiva y decir, pero esto sí va a pasar. Voy a poder darle a mi hijo que tengo ahorita esto y voy a poder hacer esto y vamos a hacer esto y todas las posibilidades que se abren, ¿sabes? mm. Sí, 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 sí te entiendo. Pero yo creo que sí tenemos, bueno, más bien es como el overall, ¿no? El pensar que realmente el luto es esa pérdida y yo creo que existen maneras diferentes de vivirlo de acuerdo a las circunstancias de cada persona, ¿no? Y también de las circunstancias, en este caso, por ejemplo, lo tuyo sería una decisión y lo de la, no sé, la muerte de los padres ya no es tanta una decisión, ¿no? Pero los dos llevan a la transformación Ujú, de ver algo diferente, ¿no? O sea, tú en tu ujú. caso lo decides, dices, ok, mi decisión es no, quizá, Dejas ir ahora tengo que eso, dejo enfocarme, eso, vámonos exacto, a esto. sí, me Y, transformo ahora realmente en la mamá, o sea, porque tú eres la mamá de todos modos, la mamá de un solo hijo y te ujú, enfocas en dar, no sé, a lo mejor lo que necesites o lo que quieras de atención a él o de, no sé, de viajes o de whatever, lo que tú le quieras dar, ¿no? A esa familia ujú, de tres, de ujú, poner esa familia de tres donde tú quieres. exacto. Sí. Y creo que a lo mejor este video me hizo pensar un poco más en esa decisión que voy a tomar, ¿sabes? Porque creo que me estaba enfocando mucho en el momento que diga que no, es como si algo se fuera, ¿sabes? Como si I'm missing Mm, something. Pero no, también estoy ganando algo, ¿sabes? Y a veces mm, ese ganar algo no siempre es tan obvio, creo, ¿no? Porque viene obviamente a veces con dolor, de, mm, sí, con dolor a veces de un vacío, de dejar ir algo, pero también viene con un aprendizaje, em, viene con otras oportunidades, ¿no? Y yo sé que cuando hablamos con una muerte a veces es difícil ver eso inmediatamente, ¿no? claro. O sea, a mí lo de mi papá me tumbó inmensamente y pasó mucho tiempo antes de ver las posibilidades que había abierto su muerte, ¿sabes? Porque es casi como decir, ay, qué bueno que mi papá se fue porque me abrió estas posibilidades. No, no significa que no lo extrañe, que no lo ame, que no, bueno, me voy a poner muy sentimental, espérame, pero significa que pasó como debió haber pasado
¿sabes? No hay nada que pude haber hecho, no soy víctima de las circunstancias y eso provocó una ola de otras cosas que se abrieron, positivas, ¿sabes? O sea, Mm, sí. y eso pasa con muchas cosas que no se ven así, ¿no? O sea, sí, muchas cosas. ¿Tienes algún ejemplo? Porque yo tengo 20,000. Fíjate que no, no así, no a ese, no, no podría poner ningún ejemplo al nivel de una pérdida como la de un padre. Por ejemplo, yo Um, hasta estaba pensando, o sea, hasta la relación que hace 10 años terminé, lo terminamos, ¿no? En ese mm, momento era como el fin del mundo, ¿no? Era mm, una pérdida de identidad enorme, una pérdida de como un futuro, muchos sueños, todo se desvanece. mm, Y fue tan fuerte, tan fuerte, que de verdad no podía ver más allá, ¿no? No podía ver, bueno, a ver, esto pasó y vamos a pasar por este dolor y vamos a seguir adelante porque va a haber, esto va a ser un capítulo de mi vida y no me define, no es quien soy. Vamos, en ese momento se sentía como el todo, claro. ¿sabes? El todo, o sea, esto me define totalmente y sin eso, o sea, sí, obviamente son 10 años, ¿verdad? O sea, pero sin eso no estaría donde estoy, Ya, ¿sabes? O sea, ya, sí, sí. Sí, definitivamente yo creo que ese luto o esa pérdida, o sea, ese sentimiento de haber perdido algo es un proceso. mm, Es un proceso que te puede tomar mucho tiempo superar y que, bueno, obviamente en esta plática lo que intentamos, ¿no? Es que, o desde mi punto de vista, que la gente recuerde que es solamente una partecita muy pequeña de lo que es la vida en mm, general. Yo lo vería así, ¿no? ujú, Porque en ese momento realmente digo, en tu momento, bueno, decías, ese es mi todo, y cuando llegas a sufrir una pérdida de ese nivel, dices, no, no puedo más. Esto ¿sabes? Como que te lleva, obviamente, esa tristeza, pero es solamente una partecita muy, 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 muy pequeñita de la vida entera. ¿Y cómo, qué sugerirías? ¿Cuál es lo principal para llegar a lo Keynes cuando se pasa por un luto, no importa de qué sea? Yo sí soy muy pro de tener ayuda profesional. Si realmente la pérdida ha sido o sea, de muy alto nivel, ¿no? De una, sí, de una tristeza inmensa, realmente, o sea, un profesional debería poder guiar a la persona a la luz, ¿sabes? Mm, ujú, Sí, soy pro de consultar a alguien profesional y obviamente de vivirlo, ¿no? En ese momento lo vives, lo va a hacer todo y de recordar que la vida sigue, es one mm, way y ujú. eventualmente pues ya va a ser historia, pero en ese momento no es. De Ese momento momento es no la es. realidad, Sí, creo que ¿no? esa es la clave, ¿no? Permitirse sacarlo y sacarlo como tú dices, o sea, porque a lo mejor yo estaba pensando en cosas menos graves, a lo mejor es escribir, llorar, hablar, lo que sea, pero hey, también sabemos de unas pérdidas muy grandes y yo he estado ahí y es, tienes que levantar la mano y pedir ayuda y Mm, darte ese permiso de trabajarlo, ¿no? Y sacarlo como tengas que sacarlo, o sea. sí, sí, Meditación, psicología, ayuda, todo lo que necesites hacer y darte el tiempo de sanarlo, ¿no? Y de, tal vez como sí, dices tú, para en algún momento agradecer y redefinir un poco qué es la transición que tú mencionabas al principio, que es como una curva, ¿no? O sea, ujú, no es así como lineal, sino es como una curva de salir de esa.
de esa tristeza para poder como redefinir la nueva oportunidad, el nuevo yo, el nuevo sueño, la nueva posibilidad, la nueva oportunidad, Mm. la nueva vida. Yo creo que algo que recomendaría es dejarte ayudar, Mm, ¿sabes? Es bien difícil aceptar, para muchas personas es bien difícil realmente aceptar que necesitan ayuda y buscarla, ujú, porque al final nadie sabe el nivel de luto o de pérdida o de tristeza que estás viviendo, ¿no? Se puede imaginar muchas veces, pero nadie lo sabe, solamente tú. Y si realmente necesitas ayuda, pídela, pídela con un ujú, profesional, claro. ¿sabes? Ujú. Para que lo puedan, para que puedas salir de ahí. Y Y bueno, si es ya un después proceso obviamente viene la natural, transferencia. y si ¿Mm? es un proceso, o sea, aceptar que es un proceso natural, que va a ser, que es Sí, parte de nosotros esos lutos y que estamos pasando por un luto significa que nos importó. sí, Em, pero como dices, no dejarlo ahí para mañana tal vez, sino realmente aceptar por lo que estamos pasando, por esa tristeza, em, pedir ayuda, trabajarla y saber sí, que en algún momento va a pasar. sí. Va a ser historia. Qué Va a ser difícil, ¿verdad? historia. Es fácil decirlo. Sí. No, bueno, es difícil cuando estás en ese momento, pero también es parte de la vida, ¿no? O sea, yo creo que el vivir un luto de cualquier que sea, o sea, cualquiera que sea, independientemente si también es una decisión, como por ejemplo, como lo que mencionas tú, pues no es fácil, Mm, ¿no? No mm, es fácil y la única ventaja que existe cuando lo decides es que te puedes preparar. O sea, tú ujú, ahorita dices, ok, puedo o quiero decidir esto, voy a vivir un luto, me voy a mm, preparar, ¿sabes? Como sé que ujú, voy a estar triste, tú ujú, ya lo ves venir, pero cuando hay una pérdida inesperada, qué difícil. Es porque no mm, estabas preparado para eso. Quizá no estabas preparado para transformarte tampoco, no estabas ni siquiera planeado transformarte y cambió. Y esa yo creo que es la vida. Y es bien Es así. difícil decirlo desde el otro lado, ¿no? A 10 años después, a mi papá, ¿cuántos son? 5 años después, ¿sabes? Que yo todavía veo ese video y digo, tienes razón, claro, no soy víctima de las circunstancias, obvio. Y es amor, y es transformación, y tiene mucho sentido ese video, pero obviamente cuando estás ahí, Mm, no se siente así. no, no. Yo creo que lo que tiene el luto de característica, yo lo vería como, sí, una característica principal es que puede ser muy overwhelming. Mm, Siento que es sí, que puede ser realmente una tristeza demasiado, demasiado profunda la que puede llevarse con un luto. Y y creo que a es veces lo que la caracteriza, ¿no? y ¿Mm? estamos programados un poco para eso, ¿sabes? Para Mm, estar tristes y sufrir por eso, para... O sea, no es fácil decir como lo dejo ir nada más o, ok, acepto las cosas como son o si no tenía que pasar es ok, está todo bien, es como tiene que ser. O sea, también estamos programados un poco para eso y es difícil reprogramarse, ¿sabes? Para mm, darle otro significado al luto. exactamente. No, bueno, es que lleva una tristeza demasiado grande, ¿no? Pero ahí es cuando dices, bueno, cuando hay una pérdida, por ejemplo, de algo, la vida sí es efímera. Esa es también una de las características, ¿no? Y súper difícil estar ok, pero se puede estar ok, ¿no? Se tiene que trabajar el ok. Ujú. Y eventualmente regresamos a lo Keynes. Creo que eventualmente con el tiempo es más fácil integrar esos conceptos de aceptar las cosas como son, de saber que no hay nada Mm, mal, saber que no soy víctima, saber mm, que como que eventualmente vas viendo esas cosas. Eventualmente cuando sales de esa tristeza profunda vas viendo.
que La luz. la luz, sí, Sí, exacto. sí. Así que, pues no desesperéis los que estamos o los que están en esos momentos de, a lo mejor de un luto, de proyectos, de personas, de sueños, de futuros. Em, es parte de, si necesitan ayuda, no duden en pedirla porque es mejor Mm, trabajarlo, sobre todo si son papás, trabájenlo, desde el tiempo de trabajarlo. Sé que no es fácil, pero hay que, por el bien de nuestros hijos. Em, y creo que tiempo al tiempo, realmente el okayness va a venir, pero es parte del tiempo y parte de trabajarlo. exacto. Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Amiga, un placer. Un placer, amiga. Te veo dentro de poco, pero máximo un mes, a nuestro capítulo número 12. Te mando un Yay. abrazote y hablamos prontito. Besos. Un abrazo. Bye bye. Bye.